El maestro Juan Pedro Mir, quien fue durante años un referente educativo del Frente Amplio, anunció este mes su pase al Partido Independiente. En 2015, en los primeros meses del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Mir se desempeñó como director nacional de educación en el Ministerio de Educación y Cultura. De ese cargo fue cesado cuando trascendió que en una reunión partidaria había opinado que no iba a ser posible cambiar el ADN de la educación como se había prometido en la campaña electoral. Luego de su salida del Poder Ejecutivo, Mir formó parte de la Fundación EduUI 21, una organización creada en 2016 que reunió a especialistas en educación de todo el espectro político y que realizó propuestas justamente sobre políticas educativas. En paralelo, continuó ejerciendo la docencia en el sector privado y público y además participaba acá en las tertulias de En Perspectiva. Más cerca en el tiempo se acercó al ex dirigente sindical Richard Reed, que buscaba generar un espacio de izquierda próximo al Frente Amplio, pero no integrado a esa coalición, una iniciativa que por ahora no ha prosperado. ¿Qué lo llevó ahora a sumarse al Partido Independiente? Vamos a conversarlo con Juan Pedro Mir en los próximos minutos. Juan Pedro, buen día, gracias por acompañarnos. No, buenos días, gracias por la invitación, Emilia. En esa silla te has sentado varias veces como tertuliano. Exacto, exacto. Hoy estás en plan solista. En plan solista. Una cosa así. Juan Pedro, yo recordaba antecedentes del año 2015, ¿no? Sí. Tu remoción del cargo de director nacional de educación en el Ministerio de Educación y Cultura, muy comentada. Tomó la decisión la entonces ministra María Julia Muñoz. Uh-huh. La crisis se dio cuando trascendió un video de un plenario de Asamblea Uruguay en el que tú decías que el Frente Amplio no iba a poder cumplir la promesa de cambiar el ADN de la educación que el expresidente Tabaré Vázquez había hecho durante la campaña electoral. Aquel episodio, ¿cómo marcó tu relación con el Frente Amplio? Fue un ítem importante porque además la sensación que me dio en su momento fue que no hubo pasos intermedios, ¿no? Entonces, quizá mi expresión desde mi lugar, yo era director nacional de educación, un cargo más simbólico que de poder efectivo, indudablemente un cargo político. Tú fuiste uno de los referentes en educación del Frente Amplio en la campaña de 2014 junto a Fernando Filgueira. Mi nombre tomó cierta notoriedad una vez que ocupé el cargo. Yo siempre fui una persona, antes de tomar el cargo, siempre fui militante del Frente, participé en la comisión de programa del Frente Amplio, en la redacción del programa para el congreso que se aprobó el año anterior. Pero no era un referente, no. Yo creo que lo que me hizo en cierta notoriedad fue el proceso de expulsión, que fue intempestivo, pero más allá de lo personal fue una muestra, y ahí me parece lo interesante políticamente, fue una muestra de que en educación el Frente Amplio no pudo generar las condiciones para la transformación que amplios sectores nos habíamos propuesto y le habíamos propuesto al país. Con aquel planteo que tú hacías en aquella reunión interna, con aquella confesión de que no se iba a poder cambiar el ADN, estabas aludiendo a diferencias internas que se estaban dando dentro del oficialismo. Recuerdo en particular, se señalaba como un freno en esa materia el presidente de la ANEP, Wilson Neto, ¿no? Sí, no quiero personalizar porque las personas, son discusiones políticas y las personas va por otro lado, ¿no? Mi frase exacta, la cual no me arrepiento, o sea, para mí era tal cual, era: si no se cambiaban las condiciones políticas, más que un cambio de ADN, lo que íbamos a lograr era una mera transfusión de sangre. Como buen maestro Ciruela, me gustan las metáforas. Y eso, en cierta forma, dicho por el director nacional de educación, aunque sea una reunión interna, fue como una dejar mal posicionado al presidente de la República, y el presidente de la República, no María Julia Muñoz, el presidente de la República fue el que decidió la remoción. Pocos días después de tu cese, Fernando Filgueira, que era el subsecretario de Educación y Cultura y que había sido el principal vocero de los temas educativos en la campaña, renunció en un gesto como de solidaridad. Y sí, con Fernando somos, aparte de amigos, hemos construido una amistad, un vínculo personal, afectuoso, muy fraterno. Estaba claro que esto era un indicador más de un proceso
donde desde la discusión presupuestal, porque para entender esto en un contexto estaba toda la discusión presupuestal en el 2015, donde ahí se abrió una grieta entre los sectores del gobierno, particularmente entre los sectores que éramos afines a lo que era el Frente Liber Seregni, a algunos sectores del Partido Socialista, la vertiente, y otros sectores con mayor peso electoral, como el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista, que teníamos una visión diferente de acelerar o no los procesos de transformación educativa y la gestión política. Y en la discusión presupuestal se dieron importantes discusiones con la ANEP, importantes discusiones con la directiva de la ANEP, porque entre otras cosas nosotros que veníamos perdón la expresión, del palo del FLS, teníamos la clara indicación del ministro de Economía de que, y ya se veía venir que en 2015 el periodo electoral iba a ser un periodo, tenía claro el equipo económico, iba a ser un periodo de problemas económicos, de recesión mundial, de problemas de déficit fiscal. Entonces la indicación clara para todos los organismos del Estado era reducir los gastos sub 20% y solamente invertir y gastar en gastos de funcionamiento y gastar en las áreas relevantes, entre ellos la educación. Y la condición para el gasto educativo, marcada por el Ministerio de Economía, era que se invirtiera en aquellos lugares donde se tuvieran indicadores de logro claros. Y esa fue parte de la discusión con la ANEP en su momento, discusión política, que la ANEP reivindicaba su autonomía y reivindicó y logró sus acuerdos y logró, pero un plan de trabajo donde básicamente lo que hizo fue lograr acuerdos con sectores sindicales del poquito aumento que tenía, licuarlos en aumentos que no iban atados a mejoras. Ajá. Y eso fue una discusión política en su momento que creo que estaba en el trasfondo de esto, más allá de lo personal. ¿Tú estabas vinculado a Asamblea Uruguay? Sí, sí. Decíamos recién, sí. El sector encabezado entonces por Danilo Astori. Uh-huh. ¿Seguiste allí? Seguí un tiempo más, sí. Pero mi actividad política partidaria, porque aparte, cuando uno hace política y no vive de la política, paga precios muy altos. Yo, para tomar el cargo de Director Nacional de Educación, renuncié a mi trabajo privado. Yo era editor y coordinador pedagógico en la editorial Santillana, y renuncié al 70% de mi ingreso, me quedaba mi sueldo de maestro de escuela. Entonces, yo me acuerdo que una de mis principales preocupaciones cuando se da todo este proceso fue, me acuerdo este gesto, ¿no? Llego a mi casa, yo vivía solo con mi hija, llego a mi casa, me acuesto y digo, ¿cómo hago para sostener el alquiler? ¿No? Yo me había separado, estaba en un proceso de reconstrucción de vida, y me preocupé, porque quien abandona, quien toma decisiones en política, tiene decisiones que ahora uno aprendió y dice, bueno, hay cosas que ya no agarro, hay caminos que no agarro más. Entre otras cosas, el renunciar al sector privado, que era el que sostenía el grueso del bienestar de mi familia. Entonces, eso hizo que yo tuviera que reconstruir mi carrera profesional, el irme del cargo político, y se aceleró el proceso que yo reconstruyera mi carrera profesional, mi carrera docente, mi carrera en el sector privado como director de instituciones privadas. Entonces, necesité un tiempo de apartamiento de la vida política partidaria para reconstruir mi vida profesional, mi vida laboral. Soy un hombre que vive de sus ingresos, y bueno, y eso fue mi alejamiento durante todo este tiempo. Pero el bicho político lo tengo siempre, y siempre participé no partidariamente. Y bueno, y dejé de participar activamente, sí cotizaba al comité de base del Frente, cosa que hice hasta abril, hasta que renuncié al Frente hace pocos meses atrás, porque era un vínculo afectivo y político con esa textura del Frente Amplio, que son los comités de base, que son un lugar fantástico, ¿no? Aparte de tu actividad en el sector privado, apareciste públicamente con EDU-UI 21. Claro, sí, esa fundación que se crea en el 2016 con expertos en educación de todos los partidos políticos, y que de alguna manera ¿fue una reacción a eso que estaba pasando? Sí. A eso de que en el Frente Amplio se había prometido una reforma y esa reforma estaba trancada y sí, no avanzaba. En alguna manera sí. Por ejemplo, ahí se dio un proceso político interesante que después se dio y es parte de mi alejamiento del Frente, ¿no? Hubo sectores importantes del Frente Amplio que entendieron la construcción de EDUI como una disputa. Es más, algunos sectores, algunas personas llegaron a culpabilizar a EDUI de ser parte del proceso de pérdida de las elecciones, porque
EDUI lo que planteó fue una crisis que lo que sostuvimos desde siempre, que había una crisis estructural y que hay una crisis estructural en el sistema educativo. Y no fuimos capaces desde EDUI quizá de mejorar los vínculos con lo que era el gobierno de entonces. Pero EDUI fue un tejido intersocial, interpartidario, de actores profesionales que veíamos el problema educativo y planteamos soluciones de ese lado. En el último año estuviste cerca de Richard Reed. Hace años que estoy vinculado afectivamente y dando colaboré en los centros sociales y educativos, así como desde el punto de vista profesional. Bueno, vamos a separar dos planos. Son dos planos distintos, sí. Bueno, o tres. Relación personal. Sí. El cargo que has ocupado de coordinador pedagógico de los centros socioeducativos de la FUEB, la Federación de la Bebida. Y después el tercero, que sería el político partidario. Sí. Cuando yo hablaba de que en el último año estuviste cerca de Richard Reed, aludía a que Reed estaba armando un espacio de independientes de izquierda que aspiraba a aliarse con el Frente Amplio, pero no integrar el Frente Amplio. Efectivamente, esa fue una propuesta que te interesó. Sí, formé parte, sí, me interesaba. Era un aspecto interesante, sí. ¿Por qué? ¿Qué te atraía de esa posibilidad? Me atraía a Richard. Creo que Richard es un actor, ocupa un lugar para quienes tenemos sensibilidad de izquierda, es un lugar y es un referente político, ético, es un referente sindical de primer nivel y que podríamos acompañar un proceso interesante de conformación o de expresión política. Yo ya estaba en proceso de retirada del frente, tanto en lo afectivo como en lo político, y bueno, se abrió una perspectiva y posiblemente podíamos llevar adelante un proceso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se cayó ese espacio? Por distintos... No sé si se cayó, no capaz está en suspenso, está hibernando. Creo que ahí lo que es lógico es que sea Richard quien comente cómo está el proceso. Lo que está claro es que, bueno, avanzado los meses yo tomé una decisión de buscar otros espacios para hacer cosas. Sí, y entonces, a ver, pero hay una relación de causalidad. El hecho de que ese espacio encabezado por Richard Reed no prosperara, no cuajara, se demorara, ¿tuvo que ver con tu ida al Partido Independiente? Puede ser un antecedente. No sé si de causa-efecto, pero puede ser un antecedente. Y capaz que, bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué la opción por el Partido Independiente? Y primero porque es una opción de centro-izquierda, es una opción que tenemos un vínculo incluso con Pablo Mieres, tenemos un vínculo de acercamiento desde hace años. Hay una sintonía, siento una particular sintonía con lo que es la gestión de los actores principales del PI dentro de esta coalición, ¿no? Lo que es Daniel Radío, lo que es Gerardo Sotelo, desde el Secano, el Canal 5, creo que ha sido un intento sistemático de actualizar y modernizar la televisión pública. Creo que, bueno, Mónica Botero, con una postura claramente desde una perspectiva de género, Conrado Ramos, hay como un equipo de personas, Daniel Radío de la Junta Nacional de Drogas, y creo que particularmente la actitud de Pablo, el desempeño de Pablo como ministro de Estado fue uno de los puntos que me hizo decidir claramente. Aparte del aspecto ideológico, del aspecto de principios éticos, políticos de centroizquierda, creo que el ver un equipo de gobierno que le aportó mucho al país, y particularmente dentro del equipo, creo que el aporte de Pablo Mieres ha sido... Algún día Uruguay va a reconocer, y ojalá que sea rápido, el aporte de lo que ha sido Pablo como un lugar de encuentro de distintos actores, de trabajadores, empresarios, el haber timoneado la crisis, el ser una persona que tiene capacidad de tender puentes con toda la sociedad, ¿no? Son pocas las personas, y solo desde los extremos más irracionales, que pueden señalar o criticar a Pablo desde su desempeño desde el Ministerio de Trabajo. Es un lugar donde yo me siento cómodo. Insisto, hay dos cosas, hay tres elementos: conceptos, lugares y modos, que a mí me hacen decidir por las cosas. A mí no me gusta
perdón la palabra, el griterío, no me gusta la forma destemplada, no me gusta. Creo que no colabora. Y creo que Pablo ocupa un lugar de encuentro, tiene un modo de diálogo duro, en el sentido de defender sus ideas, pero que permite el debate, y las ideas, que son un punto central. Esto no significa licuar ideas, significa que las ideas cómo se exponen y cómo se debaten en el ambiente público, y hacen que crea y sostenga que este paso vale la pena darlo, y lo hago con mucho cariño y mucho convencimiento. Tú mencionabas 3 factores, me parece que hay un cuarto. A ver. La posibilidad de incidir, exacto, de hacer. Exacto. Acá tomo como base declaraciones tuyas en El País del domingo. Exacto. Lo que pasó fue que encontré en el Partido Independiente la posibilidad de aportar desde mi lugar, desde mi visión del mundo y mi ideología, a la discusión y a la construcción de políticas públicas. Bien. Voy a esto y lo ato con lo que veníamos hablando antes, lo que yo te preguntaba en cuanto a que el estancamiento del proyecto Richard Reid hubiese sido determinante para este paso al Partido Independiente. Tú en el espacio de Richard Reid aspirabas a encontrar ese lugar desde el cual incidir, un lugar que no encontrabas en el Frente Amplio. Como el espacio de Richard Reid se congela o no avanza, optaste por el del Partido Independiente, donde ya habías tenido ofrecimientos. He tenido una sintonía desde hace mucho tiempo, ¿no? De espacio para trabajar. Creo que en este contexto, en este calendario y en este espacio que me permite hoy, entre otras cosas, hablar contigo y llegar a la audiencia, creo que es un buen tiempo para procesar una discusión de ideas en una campaña electoral, que ojalá no lleguemos al 2025 a los espadazos, sino que se dé todo un proceso de debate, de ideas, que permita posicionar a los actores políticos desde el mejor lugar. Creo que desde este lugar hay un lugar para poder incidir. ¿Sí? Eso es algo que tú estabas buscando. Sí, un espacio donde apareciera la posibilidad de incidir. Sí, a mí me gusta la política. Yo me afilié para el Frente Amplio y a la vieja UJC, Unión de Juventudes Comunistas, a los 14 años. Siempre cuento, en el Cerrito teníamos 2 opciones, o al menos yo lo veía así. O subías a la iglesia y trabajabas con todo el movimiento pastoral juvenil, del cual teníamos un montón de amigos, o bajabas, en sentido de ir para abajo, para General Flores, a la seccional de la UJC a hacer política con la juventud comunista. Y yo estaba más cerca ideológicamente, hasta físicamente, de la UJC. Entonces, a los 14 años me afilié a la UJC y al Frente Amplio. Y me gusta la política desde siempre. Me gusta. Ahora llego con 51 años, vuelvo con 51 años con decisión para participar en el debate público y desde el lugar de las ideas. Habiendo aprendido qué es lo que no tengo que hacer, por ejemplo, no dejarlo trabajo privado. Eso ya lo aprendí. Yo volver a reconstruir a los 50 y pico de años lo que perdí, eso no. Entonces eso es parte de eso. Pero a ver, para redondear, Dale. Y a ir después a una pausa. En lo ideológico, Sí. ¿qué encontrás en el Partido Independiente que no encontrabas, por ejemplo, en los sectores socialdemócratas del Frente Amplio? Yo lo que encuentro hoy es la posibilidad de darle cara a parte de la izquierda en espacios donde se siente más espacios de libertad que dentro del propio Frente Amplio. Pero quiero decir, en el espacio liderado hoy por Mario Vergara, ¿tuviste conversaciones? ¿No cuajó tu participación? No hubo sintonía, Pero tampoco, lo que pasa pero es que sí afinidad ideológica. Y claro, hay una atmósfera ideológica de la vieja izquierda. La izquierda se nutre de múltiples vertientes. La vertiente vallista, wilsonista, serenista, la vertiente del PDC, cristiana de Juan Pablo Terra, ¿no? La vertiente socialista, sobre todo de Emilio Frugoni, la vertiente comunista. No nos olvidemos que el Partido Comunista, desde la salida de la dictadura, sobre todo con el entrañable Jaime Pérez, trató de adecuar la construcción de la izquierda comunista a una visión socialdemócrata. Y esa izquierda, lo que siempre es, si es monopolio de un sector, o hay oportunidades dentro de eso. Me siento mucho más libre de poder optar dentro del Partido Independiente, de poder aportar, que dentro de una estructura de la cual le agradezco mi formación política, como digo, mi familia está en el frente, ¿no? Pero me siento más cómodo de este lado.
¿Cómo lleva Juan Pedro Mir ahora su condición, su nueva condición de oficialista? ¿Se siente oficialista? ¿Qué es lo que entiende que puede aportar en materia educativa? ¿Cómo ve la transformación educativa en curso? De eso charlamos en la segunda parte de la entrevista. Un referente en educación que viene de una larga trayectoria en el Frente Amplio se sumó en estos días al Partido Independiente. Se trata del maestro Juan Pedro Mir, ex director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura en el primer año del último gobierno de Tabaré Vázquez. También uno de los fundadores de EduUI 21. ¿Qué lo llevó a dar este paso? Estamos conversando con él esta mañana. Quedaba planteada la pregunta, Juan Pedro. Ahora integrás un partido, el Partido Independiente, que a su vez forma parte de la coalición de gobierno. Pasás a la categoría de oficialista. ¿Cómo te resulta esa condición entonces? Aparecen las preguntas de varios oyentes, ¿no? Sí. Preguntas y en otros que directamente son cuestionamientos, ¿no? Todos válidos, ¿no? Tanto las preguntas como los cuestionamientos, como los apoyos y los disensos. No, yo no, la verdad que el tema de oficialista no es un ensayo que yo hoy me sienta. Lo que sí, el integrar un partido que se posiciona en un lugar de transformación y de acompañamiento de la transformación educativa. Parte de los procesos que me hicieron acompañar al PI, uno de los puntos centrales, fue el escuchar referentes del FA y referentes sindicales al hablar que en caso de que triunfe el Frente Amplio se iba a dar un proceso de contrarreforma educativa. En caso de que triunfe el Frente Amplio en la próxima elección. En la próxima elección, exactamente. Y eso fue como un proceso un momento de cristalización. Esa afirmación es interesante porque todavía nos quedaba pendiente saber por qué en este momento, ¿no? Sí. ¿Por qué en este momento das el paso? Sí, porque así como fue bueno que no se desarmara el plan Ceibal, la UTEC, la descentralización de la enseñanza terciaria, así como fue bueno que no se desarme, por ejemplo, el INED, todos productos de los gobiernos del Frente Amplio, yo creo que hoy procesar un proceso de contrarreforma educativa, en el sentido de desarmar, por ejemplo, el marco curricular común, de desarmar el proceso de la unificación de trabajos dentro de la ANEB entre primaria, secundaria, UTU, el proceso de desarmar los centros María Espínola, serían retrocesos importantes para el país. O sea, yo miro la transformación educativa, miro que tuvo la valentía de plantear el tema en medio incluso de una pandemia que durante 2 años se llevó puesto al mundo. Entonces, creo que hay una valentía por parte del gobierno en plantear el tema y sostener el tema, con errores y con logros, pero sería muy malo para el país desarmar el camino andado en educación. Que hay mucho para cambiar y se puede hacer muchas cosas distintas, no tengo la menor duda. A ver, vamos entonces a concentrarnos por unos minutos en la transformación educativa. Bien. Desde EduUI 21, tú respaldaste varios de los postulados sí. de este proceso que ahora se está implementando en este periodo de gobierno. Uh-huh. Por ejemplo, la educación basada en competencias, sí, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en términos generales, ¿cómo has visto la forma en que la ANEP viene implementándola? Yo creo que tanto la forma como el contenido es lo que el Uruguay habilitó en estos años. A ver, cuando hablo de la forma, hablo, por ejemplo, de las críticas que se han hecho por el, ¿cómo decirlo?, por el ninguneo, uh-huh, por llevar adelante la reforma de espaldas a los docentes. Sí, quizás de espalda a los organismos de representación docente. Yo no sé si a los docentes. Porque acá es algo interesante, ¿no? Se pueden hacer transformaciones, por supuesto que a los docentes se nos tiene que contemplar en los procesos de transformación, pero quienes llevan adelante los procesos de transformación y de gobierno son aquellos, y esto es ideológico. Un Estado democrático no lo gobiernan las políticas públicas, ni lo pueden gobernar las políticas públicas los actores profesionales que están en esa área determinada. Yo no quiero una política de defensa nacional gobernada por las Fuerzas Armadas. No quiero una política de salud pública gobernada por los médicos.
No, porque son discusiones es una cuestión política de la polis, de todos los actores. Que los actores profesionales tengamos incidencia en áreas determinadas, por supuesto. Y yo tengo 30 horas docente, no hablo desde fuera del sistema, trabajo dentro del sistema. Pero como tal, creo que los profesionales, los actores de la educación, tenemos sí algunos aspectos que llevar adelante. Pero no somos los responsables. Eso es una concepción de democracia que me parece fundamental. Que hay modos que quizás se podrían haber dado otros espacios de participación, cierto. Hubo 2 años de pandemia, pero hubo puntos de avance que si se hubiera esperado a los procesos de debate, no se hubieran llevado adelante. Por ejemplo, con Ceibal pasó lo mismo, Emiliano. Si Ceibal hubiera seguido el proceso interno de la ANEP estuvo desde el 2015 al 2020 tratando de sacar un marco común, un marco curricular común. No lo pudo sacar. No lo llevó. Se hicieron programas todos diferentes de primaria, inicial, secundaria, UTU. No lo pudo hacer. Entonces, quizás en una nueva etapa se puedan generar. Pero esto es como el tango se baila a 2. Hay que ver de qué manera también los actores dialogan y se ponen en diálogo con el gobierno y no es meramente un espacio de discusión político por el poder. Quedó claro, lo señalaste recién, que el concepto de la educación basada en competencias lo compartís. Lo comparto, pero lo compartía desde antes. Ahí está. Sí, o sea, la fue formulación... una de las banderas, por ejemplo, de EDUI 21. No, y fue una de las banderas del Frente Amplio. Porque lo que la gente no sabe, y no tiene por qué saberlo, es que el programa, por ejemplo, de educación inicial que se aprobó, que se trabajó desde el 2012 al 2014, el marco curricular para la primera infancia, y se aprobó en 2014 y se implementó a partir del 2015, estaba basado en competencias y nació de las entrañas de un gobierno frente amplista. Lo que la gente no sabe es que lo que fue la Red Global de Aprendizajes, que fue la pata pedagógica del Plan Ceibal, desde el 2015 se desarrolló a través de las competencias, las 6C, famosas 6C. Lo que la gente no sabe es que el marco curricular de la UTU, con las competencias específicas, fue enfoque competencial. Entonces, las competencias no son patrimonio de la ultraderecha liberal que quiere explotar a los trabajadores para convertirlos en poleas de transmisión. No, las competencias son un enfoque de curricular donde se articula con los contenidos y donde permite al sujeto problematizar el contexto para resolver problemas complejos. Perdón la perorata, pero no son patrimonio de un sector político. Vayamos a dos aspectos que son parte de la polémica. Ahora, por ejemplo, la transformación educativa en fila hacia el bachillerato y la UTU. Generó mucha discusión, rechazos, un borrador en el que, entre otras cosas, se establece la reducción de la carga horaria de filosofía en cuarto de liceo y su eliminación en sexto. Varios docentes entienden que de esta forma se estaría achicando contenido, por ende bajando la calidad de la formación de los estudiantes. ¿Sobre ese punto en particular tu visión? Mira, yo no soy especialista en bachillerato, por lo tanto, sobre ese tema tan puntual no tengo opinión. No tengo opinión, no puedo opinar el diseño, cuánta filosofía tiene que haber o no. Lo que sí me parece central es que hay dos cosas que como educador o estudioso de la educación tengo que decir. Primero, que el modelo que se siguió hasta ahora, si algo muestra, es el desastre. Si algo muestra el modelo de bachillerato que se ha construido desde hasta ahora, es que es excluyente, es curricularmente insostenible, porque entre otras cosas, de él solo egresa el 40% de los jóvenes. Cuando vos tenés que el 60% de los jóvenes y tenés que el 90% de los jóvenes pobres no salen de bachillerato, ahí me está diciendo que tengo luces rojas prendidas por todos lados. Sí. Ese es un punto. Y lo otro, que el bachillerato, hasta ahora, si algo ha demostrado, es que no cumple ni la función de permitir el ingreso de los muchachos al mercado de trabajo y tampoco el éxito universitario. Porque basta escuchar a los referentes universitarios, y yo trabajo en formación terciaria, tampoco prepara para el mundo de las carreras universitarias. Entonces, bachillerato, veámoslo integralmente el problema, más allá de lo puntual de filosofía, lo cual no puedo opinar. Otro foco de polémica, la instalación por el Ministerio de Educación y Cultura de la prueba de reconocimiento universitario de la formación docente. Sí, eso yo no estoy de acuerdo.
Yo eso en lo personal no estoy... Varios colectivos docentes señalaron que el carácter universitario no se garantiza por medio de una prueba de evaluación de ciertos conocimientos básicos y habilidades. Se cuestiona además la intromisión del Ministerio en la autonomía de la ANEP, que tiene a su cargo la formación docente. Además, yo creo que hay que ser más claro. El hecho que el órgano que da la titulación para ejercer la docencia es la ANEP. Que las personas sean egresadas, tengan título universitario, inclusive quienes cursan en las materias, en las universidades que en proceso de reconocimiento tengan el título universitario, si no tienen el reconocimiento de la ANEP, no pueden ejercer como docentes, como profesores o como maestros. O sea, acá hay una zona... A mí me parece un camino equivocado. En eso sí tengo posición. Creo que este es un camino equivocado. Creo que el camino sigue siendo la conformación de una Universidad Nacional de Educación, con acuerdos que necesita 2/3 del Parlamento para crear un ente autónomo, así como se creó la UTEC. Estoy convencido que el camino es crear una Universidad Nacional de Educación que le dé forma y carácter universitario a la formación docente. Acá marcaste una discrepancia. Sí. Para terminar este capítulo, la tengo clara. ¿Qué más? ¿Qué le falta desde tu punto de vista a la transformación educativa que se está llevando a cabo? Varias cosas. Primero, le faltó plata, faltó dinero, porque no se puede generar un proceso de transformación sin dinero, pero no solo dinero. Faltó profundizar dos cosas que parecen contradictorias pero son complementarias. Primero, reordenar el sistema de manera que haya más autonomía y más confianza en las instituciones educativas, ya sean directores, profesores, maestros, porque en vez de bajar las regulaciones curriculares aumentaron, por parte de las inspecciones, por parte de los propios programas que se llevaron adelante, que cometieron el error de ser tan cargados y sobrecargados y anti-intuitivos para los docentes, que son un dolor de cabeza. Los programas que se derivan del marco curricular son un dolor de cabeza. Hay un error, desde mi punto de vista técnico, no sería honesto no plantearlo, hay un error de diseño técnico, no en el marco curricular global, pero sí en el aterrizaje hubo cierto apuro, los tiempos se apuraron. Ahí los programas no me gustan, no por gusto, sino que creo que se terminaron elaborando decenas de competencias específicas cuando hay que alivianar los programas y sobre todo confiar más en los profesionales de la educación en terreno. Yo creo que ese hubo un error. Y el segundo error es que no se siguió en el proceso de articulación entre secundaria, UTU, primaria, para que puedan trabajar articuladamente en territorio. Creo que la segmentación de las direcciones se parecen demasiado a los viejos consejos desconcentrados. Y creo que ahí no hubo procesos de articulación en territorio, que es uno de los grandes desafíos para el futuro. Enseguida completamos la entrevista con Juan Pedro Mir, yendo al futuro sobre todo, en materia política, en materia de educación misma, ¿no?, en particular. Juan Pedro, en cuanto a actividad docente, privada, quedó dicho al pasar, fuiste coordinador pedagógico de los centros socioeducativos de la FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Fuiste director de inicial y primaria en el Colegio José Pedro Varela. Sí. Hoy, ¿dónde estás ubicado? Hoy estoy trabajando, soy docente del Consejo de Formación en Educación, en Magisterio. Volví a la casa de la que egresé hace muchos años ya. Doy en el área de la historia y pedagogía, historia, educación y pedagogía. Y trabajo en la Universidad Católica del Uruguay, trabajo en la licenciatura en Educación Inicial, en Pedagogía, trabajo en la Fundación Procasmu, trabajando en procesos que algún día contaré fantásticos de inserción social y acompañamiento estudiantil a niños y jóvenes en situación de internación prolongada. Tengo una línea de trabajo muy interesante con el equipo de paliativos, de pediatría, que es el foco de mi tesis de maestría, el abordaje por ejemplo, del duelo en las instituciones educativas, y una línea de trabajo que vengo cosechando, mejor dicho, vengo procesando desde hace un tiempo y me tiene muy feliz poder aportar desde ahí. Y estoy escribiendo mucho y estoy tratando de colaborar en este proceso de pienso educativo transversal. Yo decía, en el final, volver a la política
Una pregunta bien directa. Dale. Robert Silva, que ha sido la cara visible de la transformación educativa en estos años, va a renunciar dentro de unas semanas para ser precandidato a la presidencia por el sector Ciudadanos del Partido Colorado. ¿Cómo ves ese vuelco de Robert Silva a la campaña electoral? ¿No le quita credibilidad a la reforma? O sea, en una lógica muy perezosa del punto de vista intelectual, diría que sí. La pregunta viene porque pero está desde la el punto crítica de quienes lo marcaban ya hace tiempo, decían, está usando la reforma como trampolín político, ¿no? A ver, quien no piense que la discusión que la discusión educativa tiene una pata política, nació anoche. No de noche, como dice Richard, nació anoche. O sea, no. Entonces, Robert tiene todo el derecho del mundo a construir una carrera política y a seguir, y ha sido un batallador de sus ideas, con las cuales muchas comparto y otras no comparto. Pero tiene todo el derecho del mundo y bueno, a tratar de, y hasta me parece honesto, salir a la arena política y decir, bueno, yo he hecho esto, ¿cuánto me acompaña la sociedad en lo que he hecho? Me parece que no, me parece que es un derecho de Robert Silva y es un derecho de la ciudadanía acompañar a Robert Silva evaluando lo que ha hecho, porque si algo puede caracterizar a Robert, que ha hecho cosas. Otra pregunta política Dale, también. Dale. La pertenencia al partido independiente implica la pertenencia a la coalición de gobierno en la cual está Cabildo Abierto con Guido Manini Ríos al frente. ¿Cómo te resulta esa convivencia? Incómoda, muy incómoda. Si hay un aspecto un espectro del área política con la cual yo tengo discrepancias éticas y filosóficas, es con Cabildo Abierto. Pero eso ha estado presente en la discusión, en las discusiones con la gente que uno comparte más directamente su vida, y no me resulta cómodo. Pero yo no me integro a Cabildo Abierto, me integro al Partido Independiente. Y creo que uno de los puntos es que el Partido Independiente, uno va a aportar desde ese lado. Si ha discutido con alguien del espectro político y de la coalición con Cabildo Abierto, es el Partido Independiente. Y eso también hace que tenga credibilidad para plantearse cosas complementarias o diferentes a Cabildo Abierto. La disputa entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente, basta repasar, por ejemplo, las agresiones sistemáticas de Cabildo contra Daniel Radío en su gestión en la Junta Nacional de Drogas, para ver cómo hay una diferencia importante ahí. Así que no, me es incómodo, pero bueno, uno no solo convive con la gente que quiere, ¿no? Lo dijiste más temprano, para ti es importante esta posibilidad del Partido Independiente por el espacio que se abre para aportar, para incidir, concretamente en educación, pero supongo que no solo. Entonces, ¿qué rol, qué papel te parece que vas a cumplir, o que ya sabes que vas a cumplir? Capaz que ya hay algo acordado. No, en absoluto. De mi parte de militancia y de mi parte esto que estoy haciendo hoy acá, compartiendo ideas, discutiendo, compartiendo ideas, explicando lo que uno piensa y tratando de colaborar con las sociedades de un lugar de pensamiento, de reflexión y de compromiso político. Ese es mi lugar. Yo sé que a la sociedad uruguaya le cuesta mucho que alguien cambie de partido político, pero estamos en el siglo XXI, ¿no? La gente cambia de pareja, cambia de género, cambia de sexo, cambia de trabajo, cambia... Y uno tiene... Yo reivindico mi derecho honesto de un hombre maduro, de un hombre que vive en la vida social, honestamente, a decir, bueno, hasta acá llegué en un proceso, doy un paso y doy la cara por eso. Claro, es un paso delicado, ¿no? En el caso tuyo, por tantas razones que han ido quedando claras a lo largo de la entrevista. Por tu propia historia larga ya en la política, por tu contexto familiar incluso. Sí, claro que sí. ¿Tu familia sigue siendo Frente Amplista? Sí, claro. ¿Has hablado con con todos ellos de esta decisión? Pero además por el hecho de que no solo te cambias de partido, te cambias de bando, entre comillas. Pasás de la oposición al oficialismo. Ese es un quiebre importante. Sí, vuelvo a ese término, ¿no? Yo discrepo con eso de que cambio de bando. Yo no cambio de bando. No cambio de bando. El Partido Independiente pertenece a una coalición en este contexto.
Pero yo no me cambiaría de bando si pasara a un espacio fascista. Me cambiaría de bando si pasara a un espacio que promueve... A ver, yo ¿qué tengo más en común? Me voy con Pablo Mieres. ¿Tenía más en común, por ejemplo, con el PCR que abona la revolución cultural de Mao con 80 millones de muertos que con Pablo? PCR. Partido Comunista Revolucionario que integra el Frente Amplio. ¿O con el PST que es trotskista? Que el PST, o con el POR que está en la Cuarta Internacional Posadista, que habla prácticamente de alienígenas que van a gobernar el mundo de una visión trotskista. Entonces, yo creo que la construcción de un bando, yo lo problematizo los bandos. No sé si hay dos bandos. O lo de bandos lo estaba planteando en términos, sí, perdón, entre comillas, perdón la pasión, ¿no? Perdón la pasión. Pero al corte oficialismo-oposición. Y tú ahora acabas de responder esa. Y capaz que yo problematizo que hay más cortes en la sociedad. ¿No? Hay más cortes. Yo creo que hay un gran espectro de personas de ideas complementarias de centro-izquierda, de raíz vallista, wilsonista, que tenemos mucho para aportar desde lugares que no sean blanco o negro, con elementos que tienen que ver con la coalición, pero también mamando de la tradición de la plural y diversa de un país que no se acaba en blanco y negro. Yo preguntaba en qué lugar te imaginás, qué tipo de responsabilidades, qué tipo de tareas en el Partido Independiente. Ejemplo, el Parlamento, una candidatura al Parlamento. Ejemplo, no, ni idea, responsabilidades en la educación, en la ANEP. No, ni idea. Yo, hasta ahora, en la discusión política, lo otro sería, voy a estar donde se construya herramientas, sabiendo que el partido tiene, por supuesto, cuadros de muchísimo peso, que hace 20 años que están trabajando dentro, y yo voy a seguir vinculado a la discusión pública, cuando me invites, cuando capaz que me invitas a alguna tertulia también. ¿Volverás a las tertulias? Si vos me invitás, perfecto. Me encanta. Pero es que la puerta está completamente abierta. Sí, con mucho cariño, me encanta. Y discutiendo y trabajando, me gusta la docencia, sigo estudiando, estoy haciendo maestrías y trabajando en esa área. No todavía pensar el espacio de... Lo que tengo claro es que no quiero desandar el trabajo que tanto me construyó, me ha costado reconstruir desde el 2015 para acá, desarmarlo de nuevo. Además ya no tengo, como decía, no tengo 40 y pocos años, tengo 51, y la política es muy ingrata en esa historia de buscar cargos, es muy ingrata, muy ingrata. Entonces creo que hoy la historia pasa por otro lado. Juan Pedro Mir, maestro, licenciado en Ciencias de la Educación, ahora cursando la maestría. Una maestría, sí. Lo hemos tenido esta mañana en la entrevista central a partir de su incorporación al Partido Independiente. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? ¿Cómo no? Encantado, gracias.